buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Mariana. Venimos de un puente que nos viene de Buenos Aires, que está ahora viviendo en Barcelona, y vamos a hablar con ella de todo esto, de lo que es recuperar nuestras voces cuando a veces se silencian por pequeñas cosas y más a nivel internacional, más en inglés. Así que le voy a dar paso a Mariana para que nos cuente un poco cómo ella empezó a recuperar su voz para empezar a disfrutar de comunicarse en otro idioma. Y vamos un poco a hablar de todo esto del perfeccionismo con ella. Hola Mariana, Hola Ana, muchas gracias por invitarme a tu podcast y estoy encantada de estar aquí contigo. muchas gracias a ti. Cuéntanos, Mariana, este tema de cómo silenciamos nuestras voces, de cómo hispanohablantes, como españoles muchas veces incluso si lo enfocamos a un segundo idioma, como muchos creemos que realmente se trata de, uy, es que tengo que tener todas estas palabras, todo este vocabulario, pensamos que hay que estudiar, ¿no? Y tal. ¿Y cuál crees que es realmente lo que nos está frenando para disfrutar y para comunicarnos y ser exploradores, ¿no? En el mundo a través del inglés, por ejemplo? Pues yo quería contar un poco mi historia con el inglés. Es que, claro, cómo empecé la trayectoria bueno, de evolucionar, ¿no? De ser una niña, una persona que en mi infancia era muy tímida y muy reservada a convertirme en una persona más abierta, más segura al poder hablar en inglés. Y recuerdo que fue me acuerdo, en la academia de inglés donde yo estudiaba, que tenía 8 años, así lo hacía inglés como actividad extraescolar y sentía muchísima vergüenza cuando me llamaban y me decían, bueno, ahora tienes que decir algo, ¿no? En inglés, ¿no? Y tenía que estar delante de todo el mundo hablando. Pues a mí eso me producía pues unas sensaciones horribles porque me sudaban las manos, me sentía mucho calor en la cabeza, en las orejas, me ponía colorada y para mí eso era, uy, apenas me salían las palabras de la boca y para mí era, bueno, pues una vergüenza total y dijo, no, si yo hablo y lo digo mal, todos se van a reír de mí. A partir de ahí, claro, es como una sensación pues de un deseo, mejor dicho, de querer perfeccionarlo todo, ¿no? Que lamentablemente no me favorecía. Es decir, sumado al sistema educativo tradicional en el cual yo estaba inmersa, bueno, toda la sociedad, ¿no? En esa época, además, en Buenos Aires, hace ya varios años atrás también, era todo basado en notas, evaluaciones, ¿no? Con resultados que si tú no sacabas una muy buena nota, pues te consideraban una persona no apta o poco capaz o no eras lo suficientemente buena. Bueno, pues todas esas influencias han ido como de alguna manera quedando, ¿no? En la cabeza, en forma de creencias, ¿no? Para nada empoderadoras, que luego fui arrastrando a lo largo de mi vida hasta, bueno, pasada la adolescencia. Es decir, fueron muchos años, ¿no? Que he tenido todo, que he llevado conmigo, he arrastrado todas esas creencias limitantes y que me han impedido, de alguna manera, comunicarme tal cual soy, ¿no? Y expresar mis ideas de manera más espontánea. Ahí está. O sea que al final es como dentro del sistema educativo. Claro, yo en Buenos Aires no sé cómo era el sistema. Aquí en España, al menos el que yo experimenté, es muy similar a lo que tú has dicho. Es como una Uh -huh. obsesión con las notas, con los Sí, resultados. Es como esta idea de eres, o sea, de identificas tu identidad un poco con el resultado en sí, ¿no? Es que si no saco buena nota es que soy tonto o soy tonta. Entonces ya pues no entro, no encajo dentro de lo que se supone que tengo que encajar y entonces siento la amenaza ahí de esto tengo que hacerlo bien, ¿no? Entonces, claro, ya no te relajas y la claro. comunicación, hablar en público es todo creatividad, que esto es algo que también está muy relacionado con el tema de la creatividad. Entonces, tú, por ejemplo, si lo relacionamos con lo de ser creativo, ¿no? Con lo de uno dejarse jugar a la hora de expresarse con la palabra, como es en el caso de hablar en público, ¿lo ves relacionado, lo de hablar en público y la creatividad, hablando del sistema educativo? Que es muy interesante lo que nos comentabas. Sí, 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 totalmente. Claro, yo pienso que si uno logra pues desbloquear esas creencias, ¿no? Negativas o limitantes que uno tiene, pues puedes entonces expresarte de manera más libre, más espontánea y así permitir
un canal ahí de creatividad que fluye, ¿no? De manera más natural. Pero si no se trabajan esas creencias a través de diferentes herramientas, pues entonces eso va quedando, ¿no? En tu mente, generan pensamientos que a la vez te generan acciones que no te van a favorecer, al contrario, te van a echar para atrás y al final no vas a hablar inglés. ¿Y qué pasa? Y eso, si no hablas, no hay progreso, ¿no? Eso es lo que pasa. Y tampoco hay creatividad. Entonces yo creo que está muy unido, ¿no? Una cosa con la otra. Y aquí entra lo que nos estás comentando de las herramientas que has utilizado, que ahí entra un poco lo del coaching, toda esta parte, ¿no? De trabajar desde otra perspectiva el tema de la comunicación en inglés, que a veces pensamos, no, se trata de estudiar, estudiar y es que no se me da bien el idioma, es que tal. Y a mí me gustaría mucho que nos cuentes tu experiencia con cómo funcionan esas herramientas, cómo te han ayudado a ti y cómo te han dado esa fluidez o ese soltarse, que me imagino que también para el español, o sea, es que al final es un poco para Sí, los idiomas. totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, si me permites, te cuento un poquito porque ha sido todo un viaje, ¿no? Que he transitado pues, de apertura, ¿no? De apertura mental y eso a la vez me permitió, pues, lanzarme a hablar más en inglés. Porque he tenido la posibilidad y la fortuna de hacer viajes a diferentes países. Uno fue a Estados Unidos, donde estuve, claro, a los 18 años, estuve en la casa de unos familiares, entonces, claro, eso también, al estar en un entorno seguro también y poder entablar nuevas amistades y a la vez estar con los familiares me permitió a mí soltarme y hablar en inglés de una manera más natural y divertida. Eso fue bueno, pues un primer paso, ¿no? Para salir de esas situaciones en las que estaba en Buenos Aires de como más encorsetada, ¿no? Donde si yo hablaba mal, quedaba mal, ¿no? O sea, pasaba eso. Luego tuve también la posibilidad de viajar a Europa a los 21 años y claro, en Europa también el idioma, el inglés, se hablaba en muchos países en esa época, bueno, y se sigue hablando, ¿no? El inglés es el canal, ¿no? O sea, la lengua por la cual, el idioma por el cual la gente se comunica en diferentes países. Entonces, claro, a mí me vino fantástico esta experiencia para poder soltarme incluso más, ¿no? Con el inglés porque la intención era comunicarme, no era hablarlo perfectamente, sino era comunicarme. Entonces, no me quedaba otra opción que hablar en inglés para poder vivir el día a día, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes ciudades donde el idioma oficial no era el inglés, pero en el que la mayoría de las personas lo hablaban, ¿no? No sé si me explico. Y también tuve otra oportunidad muy interesante más adelante, después al terminar la universidad, que ha sido viajar y vivir 2 años en Melbourne, en Australia, y que eso fue, bueno, una experiencia absolutamente enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? A nivel cultural. Bueno, además que Melbourne es una ciudad muy multicultural, entonces, siendo ahí el idioma oficial el inglés, había gente de diferentes países donde, claro, el acento, ¿no? El acento del inglés era muy particular según, ¿no? De dónde venía cada persona. Entonces, al final también teníamos el mismo objetivo, comunicarnos en inglés, hacernos entender, ¿no? Independientemente del acento y de cómo hablaba cada uno. Eso fue muy enriquecedor para mí. Además, tuve la posibilidad de trabajar. O sea que, claro, al final, estando en un contexto de inmersión total, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a superar los miedos de hablar en público, ¿no? De hablar en inglés, porque al final utilizas el inglés como una herramienta para comunicarte en el día a día, así como el español lo usamos aquí, pues bueno, pues el poder tener esta posibilidad que yo ahora recomiendo muchísimo a las personas que puedan hacer un viaje al exterior, ¿no? Hacia otros países de habla inglesa, pues que lo hagan, ¿no? O sea, porque es una apertura mental impresionante. Entonces, todo eso me sirvió como base y luego ya empecé a aplicar las herramientas, ¿no? De que veníamos hablando y ciertos hábitos que me han servido para sentirme libre al comunicarme, esté donde esté, ¿no? Una de ellas es la respiración.
Porque, por ejemplo, yo lo que hago cada mañana es al levantarme y al acostarme, bueno, hago ejercicios de respiración, meditación y también visualización, que bueno, no sé si nos metemos ahora con el tema de la visualización, pero bueno, son algunas de las herramientas que utilizo y me imagino, ¿no? Visualizo situaciones que suponen un reto para mí, ¿no? Como es el hablar en público en inglés, en diferentes situaciones, pues entonces me imagino hablando en un escenario lleno de gente y la gente aplaudiéndome, y yo sintiéndome muy feliz, ¿no? Cosas que una vez que yo visualizo eso y lo internalizo, luego cuando se me presenta una situación real ya no me resulta tan abrumadora, ¿no? Y por otro lado, bueno, las prácticas en el trabajo mismo, si tienes un trabajo en el que tienes que utilizar el inglés a diario, bueno, a mí como profesora de inglés yo lo tenía que utilizar, obviamente, pero también en situaciones fuera del aula. Y eso también me ayudó a soltarme más, ¿no? A ser más espontánea. Tenía que igual representar alguna obra de teatro en alguna biblioteca o en algún parque donde había un montón de gente que no conocía, entonces, claro, suponía un desafío muy interesante, pero superar el miedo, también eso me ha servido llevándolo a la práctica, ¿no? Todo esto. Y también no hace falta hacer grandes representaciones de teatro, también lo puedes hacer saliendo, yendo a sitios con amigos, a sitios donde haya gente que hable en inglés y donde tú puedas encontrar ese espacio de disfrute, ¿no? De en un entorno más informal, fuera del aula, donde no te sientas juzgado, ¿no? Donde puedas estar ahí con un grupo de amigos o gente que igual están ahí, que hablan en otro idioma y tú tienes la oportunidad de expresar tus ideas en inglés. Yo creo que es un conjunto de cosas que uno puede usar, ¿no? Está. Es como Básicamente. también el volver a lo que es la idea de comunicar y de oratoria un poco, que tal vez Correcto. en la parte académica ese divorcio del cuerpo, ¿no? Que parece como que se hace tan mental y tan de estudio que se nos olvida que al final lo importante es el conectar con el otro, ¿no? A través de la comunicación en el idioma. Entonces, cuando lo centras más en la conexión, lo centras más en la diversión, en el disfrute, tú te empiezas a relajar y de esa manera es como que fluye más y resulta mucho más, eso, no resulta tan, no te genera tanta tensión o tantos nervios. Sí. El propósito no es hacerlo sobre nosotros, cómo nos van a percibir a nosotros, si mira, si no digo esta palabra, fallo aquí o que soy tonta o lo que sea, sino enfocarlo más en conectar, en crear una red con otras personas de otros países, en la curiosidad, ¿no? Si nos enfocamos Ujú, en eso. Pero es curioso que, claro, necesitemos como esas situaciones de inmersión. Yo siempre propongo eso, de incluso las personas que están obsesionadas con la fluidez del vocabulario, que digo, no es tan importante el vocabulario, porque al final, no, casi con un nivel intermedio te puedes comunicar en todos los lugares, con todo tipo de personas. Luego no se utilizan tantos palabrejos de avanzado, ¿sabes? Que al final hay muchas cosas que es lo que decimos son esos miedos, esas creencias que se nos han puesto y mucho en nuestra comunidad, ¿verdad? Hispanohablante, españoles, que yo creo que viene mucho enraizado ahí en la parte de educación, de ujú, que tenemos que encorsetarnos mucho, que tenemos que ujú, pedir nuestras palabras mucho. Y yo creo que si ya hablar en público en nuestro idioma nos puede llegar a costar, claro, cuando añades ese otro elemento, es que en inglés ya es una cosa que muchísima gente es como sus mayores pesadillas, ¿no? Hablar en público en inglés, ¿no? claro, Me gusta mucho lo que cuentas de, por un lado, y eso, si no tienes la oportunidad de una experiencia en el extranjero, que a veces no es tan complejo, ahora con Internet es muchísimo más fácil crearte una situación uy, sí. inmersiva. Yo lo he hecho, estando en España me he creado una situación inmersiva, también he ido al extranjero, pero te diré que yo avancé muchísimo en España Ujú, utilizando Internet, o sea, creando mi propia situación inmersiva con YouTube, con podcast, con libros. Yo ujú. empecé ahí a ver qué me Sí, gusta, sí. qué temas me interesan, que a mí es mucho psicología, coaching, espiritualidad y cosas así. Y empecé a empaparme de todo eso y de forma muy natural, teniendo conversaciones además de temas que a mí me gustan, era como muy disfrute, o sea, nunca lo Ahí asociaba está. con, ¿no? O sea, lo asociaba con yo quiero Sí. hablar de esto, entonces
Ahí está. Sí, 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 totalmente. Es la clave, Ana. Lo acabas de decir. Es la clave. Es el disfrute. Ujú. No tanto pensar en el resultado y ahora, ay, ahora qué digo o qué voy a decir. Uy, qué va a pensar el otro, el qué dirán también, ¿no? Dejarlo pues aparcado, no pensar en eso, disfrutar del proceso, estar en un, claro, o generar un contexto, un entorno pues de juego, incluso diría, ¿no? Más bien lúdico, en el que tú puedas expresarte tal y como eres y disfrutar. O sea, esto que comentabas, leer libros que te gustan en inglés, sobre temáticas que te gustan, escuchar podcasts sobre temáticas que te gustan en inglés, ver series también en inglés, películas, bueno, lo mismo. Y luego lo que es eso, a través de Internet se puede hacer, se pueden generar conversaciones con cualquier persona del mundo hoy en día. Es impresionante. Yo cuando hice estos viajes todavía no estaba todo esta, digamos, ¿cómo llamarlo? Plataforma online súper desarrollada para poder conectar con personas de todo el mundo. No, no, que va, para nada. Yo soy de una generación en la que hemos tenido que adaptarnos progresivamente y junto con la evolución, ¿no? Y el desarrollo de la tecnología poco a poco a través de los años, o sea que bueno, ha sido intenso, pero muy interesante. Una de las cosas de las que también quería hablar, que en el curso este de con las herramientas estas de coaching, ¿no? Que trabajábamos para desbloquear esta parte del perfeccionismo, hablando del perfeccionismo, que es algo que es muy habitual cuando decimos de yo soy perfeccionista, ¿no? Y muchas veces es esa diferencia entre, esto lo comenta Julia Cameron en lo del camino del Uh artista, -huh, uh -huh. de el hecho de que, claro, cuando nosotros hablamos de que es casi bueno verse, no es que yo soy una persona muy perfeccionista, pero es que realmente el perfeccionismo y la excelencia o el ir hacia la excelencia son dos cosas muy diferentes, porque la excelencia no sienta tan mal. Entonces el perfeccionismo al final es como ponerse esas máscaras donde uno no quiere sentir ciertas emociones. Entonces, Mariana, te quería preguntar, en tu viaje hacia la comunicación con confianza en otro idioma, además para lo que tú te dedicas y luego para emprender, porque tú también eres emprendedora, quiero que nos cuentes un poco sobre eso también. ¿Cómo has visto ese recorrido de irte liberando de ese perfeccionismo? ¿Cómo lo has ido entendiendo tú? Bueno, pues con estas prácticas que me han ayudado muchísimo a ir liberándome de ese perfeccionismo, bueno, yo lo he visto también como ¿cómo decir? Como que el perfeccionismo es como un freno, tiene la acción de doble freno, ¿no? Es decir, por un lado, frena tu aprendizaje y por el lado también frena tu acción creativa, que se lo podemos llevar para el lado del emprendimiento también. Entonces, claro, para mí ha sido romper con una programación, te diría, ¿no? Mental, de como si tuviera un software, ¿no? Con programas antiguos del siglo pasado y quitarme ese programa, ¿no? Y poner nuevos, ¿no? Es decir, actualizarlos. Claro, para eso necesitaba, pues, usar estas herramientas para luego pasarlo lo que es a la comunicación del inglés, en inglés, ¿no? No sé si me explico. Y entonces, claro, si con el perfeccionismo, si tenemos miedo a hablar, pues mal vamos, ¿no? O sea, no podemos comunicar nuestras ideas. Entonces es quitarse el miedo de encima, por un lado, primero de todo, ¿no? Quitarse ese miedo y soltarse a hablar. Como tú decías también, Ana, es buscar esas situaciones, lugares o con personas con las que uno se siente a gusto y claro, generar esos momentos donde uno pueda expresarse libremente. Y chao miedo, bye bye. Luego, lo que es la autoexigencia también hay que dejarla de lado. Eso también fue para mí muy importante porque, claro, desde pequeña venía arrastrando también una autoexigencia brutal y eso hay que dejarlo de lado porque si nos detenemos, cada vez que queremos hablar en inglés, nos detenemos para corregirnos en cada palabra, ¿no? Ay, esto no lo he dicho bien, ahora no, uy, no, vuelvo atrás y luego no avanzas. Entonces, claro, no dejas fluir las conversaciones y es una pena porque tampoco eso lo que hace a la vez reduce tu autoestima, tu autoconfianza claro, y te impide hablar con soltura. Entonces, otra cosa también que he aprendido en este viaje ha sido quitarme el miedo al ridículo.
Ujú. porque eso también ha sido bastante fuerte, o creo que a muchas personas nos pasa, ¿no? Que tenemos miedo a pasarla, ¿no? A hacer el ridículo, ay, al qué dirán, y eso, claro, ¿qué hace? Que nos mantiene calladitos, ¿no? Dice, no, mejor no lo digo, no vaya a ser que quede mal. Bueno, pues eso también, porque hay que quitárselo de encima, porque al final se trata de convertir el error en aprendizaje, es decir, los errores nos sirven para aprender. Entonces es verlo desde otra perspectiva, es decir, al final no se trata de, como dicen algunos, ganar o perder, no, tú ganas y aprendes, las dos cosas. O sea, verlo todo desde una perspectiva más positiva, ¿no? El error como aprendizaje. Y bueno, y ya luego lo que es la parte de emprendimiento, si quieres que nos ponemos un poco a hablar del tema, lo que hay que aquí es importante que a muchos emprendedores nos pasa es parálisis por análisis. Has oído hablar de esta frase, ¿no? Que no, primero lo tengo que tener todo perfecto, el plan de marketing, no, el plan de negocio. Luego, cuando lo tenga todo perfecto, actúo. Y claro, puedes pasarte cuántos días, semanas, meses, la idea se estanca, chao proyecto, ¿no? Chao emprendimiento. Eso pasa mucho. Entonces, claro, es evitar el perfeccionismo en eso también, ¿no? Hay que salir, hay que salir a hacer las cosas aunque tengas miedo. Yo creo que esa es mi conclusión, ¿no? Y lo de que dice Julia Cameron de la máscara, claro, es lo que el perfeccionismo no busca la excelencia, en realidad. Si lo vemos así, es un perfeccionismo que lo que busca es ocultar el miedo a fracasar, el miedo a que me rechacen, ¿no? El miedo a sentir. Y claro, y detrás de esa rigidez, ¿qué hay? Pues hay un deseo de querer controlarlo todo. Y no se trata de eso. En la vida hay muy pocas cosas que podemos controlar realmente, ¿no? Dejar de controlar el resultado, sino disfrutar del proceso. Dejar de sentirnos inseguros sobre nuestro valor, porque al final uno tiene que dejar de lado esa inseguridad y sentirse pleno y tal cual uno es, que uno tiene un valor intrínseco, absoluto y único y especial, independientemente del acento, ¿no? de cómo hables en inglés, de cómo te expreses. No, no, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también dejar de lado el miedo al juicio, ¿no? Como al juicio externo. Eso también lo veíamos. Entonces, bueno, pues es un camino interesante el de emprender, dejando de lado todas estas pues, rigideces, ¿no? Que nos dominan a veces, pero bueno, es un poco verlo todo más desde el disfrute, nuevamente, ¿no? Volvemos al tema del disfrute, de encontrar lo que te gusta hacer, ver cómo puedes ayudar a los demás haciendo lo que te gusta, ¿no? Y tratar de resolver esos problemas que tienen los demás aportando tu valor único. Yo lo veo así, ¿no? Aportando a la sociedad tu valor único independientemente de tu nivel de inglés. Ahí está. Algo que me viene así, según estás contando esta reflexión, es Ujú, tema cultural, porque me parece muy interesante que tú al ser de Buenos Aires, ahora estando viviendo en Barcelona, ¿no? De la comunidad sí. hispanohablante, ¿no? Tanto españoles como hispanohablantes, me gustaría saber cómo tú ves, si ves alguna diferencia a nivel de la creatividad, como en nuestra comunidad, ¿no? De hispanohablantes, tú ves el tema de cómo se ha matado la creatividad tal vez a través del sistema educativo o no, o cómo tú lo ves en las dos culturas y si ves la relación con el inglés, porque en España, digamos que con el inglés claramente hay una creencia que nos está limitando muchísimo a nivel de la vergüenza que tenemos colectiva con el inglés. No sé cómo es en Buenos Aires, así que tengo curiosidad de saber, ¿sabes? En la comunidad hispanohablante y con el emprendimiento también, porque yo veo que desde lo que nos llega de Latinoamérica es muy interesante. Yo creo que hay una diferencia ahí. ¿Cómo lo ves tú? Emprendimiento, Bueno, creatividad, sí, en ambas. claro, es una muy buena pregunta, Ana. Yo hace muchos años que vivo aquí en Barcelona y claro, he perdido un poco lo que es el estar ahí, ver cómo están hoy, actualmente, hoy la situación, cuanto a cómo se ven los hispanohablantes
antes en Argentina hablando en inglés. Yo te puedo decir desde mi experiencia de hace ya unos más de 20 años atrás de cómo eran las cosas, que sí, que yo creo que eso hay una relación con como lo que se vive aquí en España y era que había una cierta, se vivía en un entorno de cierta vergüenza y de cierta exigencia por querer tener las mejores notas para poder, ¿no? Luego aplicar a las mejores universidades en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te estoy dando esto, era una cosa muy, muy, muy palpable en cuanto a que tú tenías que ser muy bueno en inglés para poder aprobar los exámenes para entrar a las mejores universidades en Estados Unidos, porque claro, en Argentina la influencia de Estados Unidos es muy, muy, muy grande. Bueno, era y lo sigue siendo. Entonces, claro, ya te digo que en esa época creo yo que en eso hay similitudes, ¿no? Con respecto a España. Y sí, yo pienso, pero hoy en día me parece que ya, ya no hay tanta presión, ¿no? Ahora ya sea con la globalización, con la posibilidad de hacer, de poder incluso hasta estudiar online, ¿no? En universidades de prestigio en cualquier parte del mundo ya, y ya, no, ya hay más facilidades, hay más herramientas para comunicarse en inglés, ¿no? De manera fluida, cosa que antes no existía. Yo creo que eso hace que nos favorezca a todos los hispanohablantes, ¿no? Ya sean de Latinoamérica como de aquí de España. Sí. Te iba a Esa es mi... preguntar, en lo de emprender, ¿ves que el hecho Sí, de venir de una cultura, o sea, de tener esa base de Buenos Aires y ahora estar aquí, ¿no? Además, yo, por mm, ejemplo, que soy gallega, que tengo familiares en Buenos Aires, ¿sabes? ah, Me parece muy interesante también de saber a nivel de emprender o de mentalidad, si ves diferencias, qué es lo que te ha aportado estar aquí, qué es lo que te aporta también la mentalidad de lo que puede venir de Buenos Aires, a nivel del emprendimiento, porque al final el emprendimiento está muy relacionado con la creatividad, está muy relacionado con el tema de hablar en público, o sea, es que está todo muy sí, relacionado. ¿Cómo lo ves totalmente. en este sentido para tu Sí, proyecto? claro, yo vengo de una familia también, ¿no? En la que había, pues, bueno, mis padres son psicólogos, ¿no? Pero también el lado de, sí, hay todo un lado artístico también desarrollado por el lado de mi madre y por el lado de mi padre la parte de emprendeduría también. Entonces, claro, yo he mamado un poco, ¿no? De ambos en eso y yo pienso que en Argentina, bueno, hay muchos emprendedores de muchísimo talento. Se ve, sí, aquí a veces me llegan noticias, ¿no? De gente muy emprendedora que ha cruzado las fronteras y se ha expandido a nivel global muy bien. Eh, yo creo que es algo que sí, que aquí en España no, a mí me ha servido tanto lo que he traído de Argentina y aquí en el entorno en donde me muevo, me ayuda a poder desarrollar el emprendimiento en el que estoy, ¿no? O sea, es decir, yo creo que sí, que tenemos la base aquí en España para poder emprender, siempre y cuando nos saquemos de encima, Ahí ¿no? Todo está, te iba a esto. preguntar ahora por eso, ¿cuáles en tu viaje como emprendedora, que ahora si quieres nos cuentas un poquito, cuáles han Mm, sido tus mayores desafíos, también como mujer, porque no es lo mismo emprender como hombre que como mujer, entonces, ¿cuáles claro, serían tus principales desafíos? Que sí, yo creo que el tema de la mentalidad, que aquí estamos dando un poco ahí en la clave de lo de no tener miedo a que te vean fracasando, ¿no? Porque cuando emprendes es claro, un acto altamente creativo. Entonces, ¿tú cómo has vivido los retos del viaje de sí. emprendedora? Bueno, pues soy, digamos, una emprendedora que hace relativamente poco que empecé, ¿no? A iniciar este viaje, entonces te puedo decir que principalmente, más allá de ser mujer y bueno, y de todo el tema que conlleva ser mujer, emprender, es que yo también soy mamá. Entonces, claro, a mí fue, yo he hecho un clic con la maternidad, porque en mi caso fue darme cuenta, ¿no? Tomar conciencia de que podía unir dos cosas que me interesan, o sea, dos grandes factores o cosas que me interesan en la vida, que una es mi experiencia en la enseñanza de inglés, por un lado, como profesora de inglés, y por el otro, la maternidad. Entonces, mmm, nuevamente, si nos enfocamos en la parte creativa, he visto ahí que hay un hueco en el que yo podía desarrollar ambas pues pasiones, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Que es la parte de enseñar inglés a familias o ayudar, ser una facilitadora del inglés para que las familias puedan
introducirlos en sus hogares, ¿no? Pero también estoy desarrollando una parte de ayuda a los tutores en las aulas. Entonces, claro, es como que lo veo todo como una gran posibilidad, ¿no? De expandirme por ese lado, ¿no? Para poder, eso sí, quitándome de encima el miedo, ¿no? El miedo a actuar, o mejor dicho, actuar a pesar del miedo, ¿no? Y respondiéndome la pregunta de what if, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿No? O sea, que al final se trata de eso, escucharme a mí misma y decir, bueno, a ver, la vida es demasiado corta como para, ¿no? Estar perdiendo el tiempo, estar trabajando en cosas que ya no me llenan o estar haciendo cosas que no me gustan. Entonces, yo creo que es eso, y es un deseo también interno que tengo de contribuir a un nivel más auténtico y más expansivo. Entonces, por eso es que el miedo queda aquí abajo, relegado, ¿sabes lo que quiero decir? Y luego pongo más encima mi valor, ¿no? Mi valor, cómo puedo yo ayudar a los demás, cómo puedo contribuir, ¿no? Desde mi experiencia y como también mi experiencia como mamá, no solo a nivel profesional, cómo puedo ayudar a las familias a introducir el inglés, en este caso, de manera más natural, más divertida, sin presiones, sin agobios, ¿no? Y bueno, esa sería, digamos, mi contribución. Y para saber un poco, ya tengo mucha curiosidad. Entonces, en tu Sí. proyecto, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo consigues hacer que el inglés llegue a las familias de una forma más divertida, más amena? Claro, bueno, pues mi marca, ¿no? De mi emprendimiento se llama Early Birds English, nació de, bueno, pues de mi experiencia de más de 10 años como profesora de inglés y de mi pasión por crear cuentos y libros de actividades en inglés. Entonces, la idea es, claro, que las familias puedan tener a su disposición este material para que ellos puedan usarlo en casa, ¿no? O incluso también en las aulas, se puede adaptar a las aulas, ¿no? La idea es llevarlo todo a eso, a un mundo más lúdico, de menos presión, de menos rigidez y hacerlo todo más fluido, también más natural, más divertido, aunque sé que cuesta porque, bueno, el inglés, introducirlo en casa cada día, sé que es difícil si no son familias bilingües, ¿no? Pero bueno, ahí entran, ¿no? Los roles de facilitadores, como en mi caso, que pueden ayudar, ¿no? A que se introduzca de una manera más fluida. Y bueno, de eso básicamente se trata. Es más que nada un emprendimiento editorial de momento, pero con posibilidad de expandirlo a hacer formaciones o hacer coaching, ¿no? Por eso es que me estoy formando Claro, en, de hecho, en, en Mariana se hizo coaching. el curso de coaching de English for Families que tenemos de herramientas de coaching para profesores de idiomas. Entonces ahí como que te más o menos introdujiste en estas herramientas de las que Exacto. ya veo que has integrado muchísimo, hablando de la visualización, que hablamos de Ujú. eso, ¿no? Del Hoy tema sí. de cómo superar el perfeccionismo, Ujú. está Yo creo que un con poquito. nuestras experiencias, Ana, tanto la tuya como la mía, bueno, y todas las personas que están en estos temas de coaching, podemos ayudar muchísimo a las personas, sean mamás, papás, educadores, emprendedores, trabajadores. Podemos ayudarlos mucho gracias a todo este proceso de transformación que nosotros hemos ido pasando, ¿no? Sí, Ahí yo lo está. veo así. Ahí está. Iba, antes de cerrar, Mariana, a preguntarte, porque siempre me gusta, porque tengo siempre mucha curiosidad por conocer si sabes de algún libro, de algún referente, de algo que a ti te haya hecho como un giro a la cabeza, ¿no? Que siempre tenemos como algo que hemos leído, algo que hemos visto, sea un documental, una película, una serie, algo a nivel de que te haya ayudado en tu despertar y en tu crecimiento, que quieres Mm. compartir con la gente que nos está escuchando. Mira, hay un libro en particular fue el primero que se me vino a la mente y que tú también lo mencionas en el curso, que es el de Carol Dweck, el de El de mentalidad. Mindset, sí, Fixed Mindset versus Growth Mindset, ¿no? El de mentalidad. Es
a mí me ha cambiado la forma de ver las cosas, porque habla de todos, parte de todos estos temas que hemos estado hablando, sobre una, ¿no? La diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Justo. Entonces, a mí, bueno, me ha explotado la cabeza ese libro, así que se lo El poder recomiendo. del todavía, el todavía, ¿no? Aún no Exacto, cometo aún no. errores, aún no estoy en el Exacto. lugar de emprendedora que tal vez tal todavía, pero me doy Eso, el permiso de seguirlo intentando. ahí Creo que está. la charla de TED es The Power of Believing You Can Improve en inglés, en español, Ujú, El poder de creer que puedes mejorar, creo que es en español. Es una charla de TED de Carol Dweck, sí, que escribió el libro Mindset. Y sí, sí. es un libro, además es denso porque ella es psicóloga, ¿no? Entonces está escrito con muchos ejemplos así sesudos, pero que está muy bien. No es un libro Ujú, de estos como más mainstream que te lees y es como fácil de leer, ¿sabes? Es un libro ya más sí. académico, pero lo que ella trae es muy revolucionario. Yo creo que en nuestra sociedad, hablando de la comunidad hispanohablante, yo diría que es un libro necesario que todos nos leamos o que al menos, si no es leerlo, estos conceptos de mentalidad de crecimiento, Ujú, mentalidad fija, sí, para darnos, sí, para volver a recuperar el amor por el aprendizaje, ¿no? Por el exacto. cometer errores Sí. y avanzar. E incluso era un libro, yo te diría, hasta de cabecera para las escuelas. Les vendría muy bien. Todos los Para profesores, el... ¿verdad? Que no, es Sí, al sí. final ya seas formado profesor, todo lo que es en el tema de educación, el hecho de Ujú, que tú mismo lo integres, pero claro, lo que pasa mucho también a veces es que los propios profesores no han integrado o gestionado su propio perfeccionismo y lo proyectan ujú, luego en el aula en exacto. los alumnos, ¿no? Y entonces es Claro, como que se perpetúa, como que se sigue ahí perpetuando, está. Sí, 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 sí. Y al final terminamos en un bucle del cual no no, salen. no cuesta mucho salir. Sí, tal cual. Sí, sí, de acuerdo. Pues Mariana, Sí, estoy en Facebook como Inglés con Mariana ¿vale? y en Instagram sería Early Birds English Mariana. Vale, pues Sí, es un estupendo. poco largo el nombre, pero bueno, en la descripción lo pueden encontrar. Vale, estupendo. Que lo voy a poner esto en la descripción para que los tengáis así que si si alguno de los que nos estáis escuchando por aquí sois padres, queréis crear un entorno inmersivo en casa, mucho más ameno, para que disfruten vuestros peques con el inglés, iros a la página de Mariana porque vais a tener materiales ahí que os van a ayudar muchísimo. Y con eso, Mariana, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia, por haber compartido tu viaje en todo esto y haber compartido con todos nosotros tantas cosas porque yo creo que a muchos, a mí, vamos, me ha reafirmado muchas de las cosas que he vivido yo también y creo que al final compartir estas experiencias ayuda un montón. Así que muchísimas gracias por haberte venido al podcast y haberte animado a compartir todo esto con nosotros. Bueno, ha sido un placer enorme estar aquí contigo, Ana, y muchísimas gracias a ti y espero que, bueno, bueno, mi experiencia les sirva a tus oyentes y, bueno, y a por ello. Mariana, chao.